Buenas, buenas. ¿Cómo están? Ahora quiero hablarles sobre... estoy haciendo un backtesting. ¿Ok? Voy a estar analizando el mercado del día de hoy. Qué fue lo que ocurrió. Le voy a estar compartiendo mis anotaciones con respecto a la sesión americana, a la operativa del día. Hoy pues amanecí un poco desconcentrado. La verdad es que no me... y metí una operación, salí en profit en el premercado, pero no era lo que quería, porque mi plan de trading lo que dice es tengo que esperar a la apertura, es donde normalmente opero, donde ejecuto siempre la sesión americana. Entonces, nada, en este caso metí una operación temprano, muy positiva, pero después de ahí, pues bueno, tuve una pérdida. Ya les voy a compartir aquí mi pantalla, la voy a duplicar, perdón, la voy a darle vuelta acá para que ustedes puedan ver. Voy a tratar de apuntar aquí. Bien, aquí tengo algunas anotaciones, pero bueno, yo estoy usando Notion. Vamos a borrar los dibujos, ¿ok?, que tenía acá. Fíjate que es interesante, porque bueno, el día de hoy, aquí tengo el Notion. Notion es una plataforma que yo utilizo para hacer anotaciones de mi backtesting y de mis operaciones. Y fíjate, esta fue la segunda entrada que tomé ya en la apertura. Bien, vamos a colocar esto full screen ahí. Bien, ¿qué ocurrió? Tomé varias operaciones. Bueno, primero aquí mi visión era alcista. Me saca por stop loss, porque pensé que podía llegar más o menos hasta estos máximos de acá. Pero lo que ocurre es que el mercado no es capaz de subir en la apertura. Entonces, pues bueno, aquí hice mis anotaciones. Metí 3 operaciones porque luego me doy cuenta de que el flow, esto es un minuto, ¿no? Aquí, esto es temporalidad de un minuto. Pero el order flow era bajista, entonces yo estaba operando en contra de la tendencia. Coloqué acá que sobreoperé, faltando a todas las reglas de mi plan de trading. Entré al mercado muy ansioso y bueno, sin paciencia. Entré por FOMO, que es el miedo a que se pierda la oportunidad que el mercado te deje. Y bueno, sin una dirección clara y sin coherencia en mi análisis. Esto es una de las anotaciones. Entonces, luego ya yo decidí cerrar mi plataforma, ¿ok? Cerré la plataforma de trading y lo que hice fue empezar a analizar el mercado. Una de las anotaciones que hice acá en el análisis postmercado era que, bueno, que el mercado, vamos a ver, creo que puedo, vamos a verla en pantalla completa. Bien, vamos a verla en pantalla completa porque yo le tomé la captura de pantalla. Bien, aquí está. Esta fue la operación que yo les digo que entré por FOMO. Y bueno, acá, justamente que era lo que teníamos. El día de ayer, el precio en la sesión americana, había llegado a este máximo, ¿sí? Había roto con los máximos de Londres y los máximos del día anterior, y estas dos líneas eran un order block que yo tenía marcado acá. Fíjate, este era el máximo de la sesión americana del día anterior, de anteayer, y esta de ayer. Bien, en el precio toma liquidez por encima de Asia y de Londres. Digo que toma liquidez porque no fue capaz de cerrar con cuerpo ahí arriba. Si ustedes se fijan, el precio solamente dejó mechas, esto en temporalidad de 1 hora, bien, dejándome un FBG acá, este vacío. Y aquí también, bueno, aquí no se nota, pero esta lineecita que está acá simplemente es la hora de la apertura, el nivel de precio de la apertura del día. Son las 12 de la noche. Estos son conceptos pues de ICT.
Bien, Michael Huddleston, él tiene sus conceptos, me gusta cómo analiza el mercado con la acción del precio. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos en la apertura americana. Ya el precio había tenido esta reacción bajista, fíjate, había tenido esta reacción bajista y cuando yo me paso a 15 minutos, yo hago mi análisis acá, veo que luego de que el precio toma liquidez, acá, esta fue la toma de liquidez, lo que nosotros veíamos aquí, esto que vemos acá, es exactamente esto mismo. Bien, fíjate cómo el precio no es capaz de consolidar por arriba y más bien tiene una reacción. Hoy a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, habló Powell. Entonces, el precio, pues el mercado tenía una reacción en ese momento. Y justamente, pues aquí el precio me había dejado este FBG, que era lo que yo había marcado. Bien, lo que yo había marcado en una hora. Vemos como el precio lo rompe y una vez que el precio rompe, en 15 minutos yo anoto acá, ignora un FBG marcado de una hora y luego reacciona a ese FBG como una resistencia luego de haber sido traspasado como un soporte. O sea, el precio, en lugar de haber rebotado acá y haberse dirigido al alza, lo que hizo fue romper a la baja y luego regresó a este vacío para apoyarse allí. Es donde yo, pues justamente luego cambio a lo que es 5 minutos. En 5 minutos se veía acá. Fíjate cómo corresponde ese FBG también a este pequeño vacío arriba de este rompimiento, ¿okay? De estos máximos. Deja un vacío. El precio viene acá y lo ignora, dejándome un FBG invertido. Bien. Entonces acá donde anoto la tendencia, ¿okay?, del premercado era completamente bajista. Así que tenemos, para este punto, teníamos dos opciones. Uno que era respetar la tendencia inmediata a la baja y operar a favor, es decir, operar a la baja, meter cortos, bien, o esperar una confirmación clara en el cambio de tendencia para poder entrar. En este caso el precio pues tenía que haber venido a romper estos máximos que me había dejado aquí, por lo menos romper estos máximos, apoyarse ahí, hacer un retroceso y sí luego continuar al alza para quizás, bueno, ir por estos máximos de acá, del premercado y del día anterior también, que ya había hecho una toma de liquidez, ¿ok? Entonces, lo más lógico era respetar la tendencia inmediata a la baja y operar a favor de la tendencia. Bien, entonces, una vez dicho esto, una vez que nosotros tenemos marcado nuestro FBG, la primera entrada que nosotros pudimos haber tomado, que ya yo no estaba operando en ese momento, era justo en este punto. Esperar que el precio llegara a esta zona de este FBG, luego de este vacío, de este rompimiento a la baja que me hizo acá, esperar un retroceso y sí meter un corto allí. Fíjate que esto es lo que hace a las 9:30 de la mañana, intenta subir, no puede, lo que hace es llegar a este FBG y aquí sí tiene una reacción. Si no queríamos entrar en este punto, pues podíamos haber esperado y justamente en ese punto, acá, era donde nosotros, esta es otra diapositiva, igual en 5 minutos, bien, fíjate cómo se veía, bien, el precio volvía a reaccionar a esta zona, ok, vuelve a reaccionar a favor de la tendencia bajista pagando un ratio mayor a 1.5, es decir, acá en 15 minutos se veía, estas eran las confluencias. Fíjate que es lo que nosotros podíamos observar acá. Bien, un FBG, un vacío marcado de una hora que fue ignorado, ¿ok? Un order block de compras acá que fue ignorado también se convierte en un breaker block, ¿sí? En una estructura que pasa a ser, luego de ser un soporte, pasa a ser una resistencia. Nosotros esperamos que el precio reaccione a este punto y aquí sí ingresamos a la baja. Bien, esta era la segunda entrada. Bien, ¿cuáles eran las confluencias para esta segunda entrada? Fíjate que el precio da una reacción acá, paga un 1.4 y después paga un 1.6, daba esto. Bien, entonces esta segunda entrada, perdón, un 1.6 daba acá, esta primera. Fíjate que nunca llega a tocar nuestro stop loss acá, más bien podíamos hacer un reingreso y esta pagaba un 1.4, esta segunda operación, esta segunda oportunidad en venta.
Bien, ¿cuáles eran las confluencias? Entrada por order flow bajista, es decir, mira, si aquí está dando un flow bajista, aquí tenemos un bloque de ventas, reacciona a la baja, esto se convierte en un nuevo bloque de venta, mira dónde reacciona acá, reacciona a la baja, era en corto que teníamos que estar operando hoy, no en largos, buscando cortos, buscando ventas. Y reacción en FBG de inversión que coincidía con un FBG de 1 hora, de 15 minutos y 5 minutos, y este breaker block de 15 minutos, que lo podíamos refinar acá en este punto. Bien, ingresábamos acá y nos pagaba una operación de un 1.4, ¿ok? 4 veces el riesgo. Bien, esto era lo que yo había anotado hasta el día de hoy. Bien, cuando nos vamos acá al mercado, que es lo que estamos viendo, fíjate cómo aquí el precio justamente, si nosotros nos vamos a 1 hora, bien, vemos cómo voy a activar, yo tengo un indicador acá de las sesiones, fíjate cómo aquí el día de ayer el precio había venido a meterse ¿a dónde? Se había venido a meter a este order block bajista. Bien, fíjate cómo toda esta zona, bien, toda esta zona ahí representa nuestro bloque de venta. Bien, el precio se había llevado este máximo y había empezado a tener una reacción a la baja. Cuando digo esta reacción a la baja y vemos que Asia y Londres continúan con este flow bajista, el precio en la sesión americana lo único que hizo fue llevarse o manipular estos máximos y generar una reacción bajista. Cuando yo veo esta reacción bajista, la apertura obviamente es en esta zona, yo puedo marcar, que era lo que les decía, este breaker de 1 hora, donde no reaccionó el precio, ¿sí? Que además coincidía, ya voy a desactivar las sesiones, déjame desactivar acá, coincidía con este FBG en 1 hora, que lo podíamos marcar aquí, en 15 minutos luego se ve más grande. Bien, ese FBG, vamos a ponerle un colorcito azul. Bien, vamos a poner acá como lo tenía marcado, que esto fue lo que yo marqué, lo que les enseñé. Ahí, FBG. Bien, y este sería un breaker de 1 hora. Bien, cuando tengo estas dos confluencias y veo que el precio, yo me bajo ya de una vez a 15 minutos, ¿a dónde puede llegar el precio? El precio puede llegar, vamos a volver acá. ¿Dónde hay liquidez? Pues hay liquidez debajo de estos mínimos. Acá, estos mínimos tienen liquidez. Aquí, esta zona. Bien, y coinciden con este punto, justamente este punto de un order block de compra. Entonces hasta aquí podía llegar el precio, justamente fíjate qué fue lo que hizo. Coincide aquí con este order block de compra. Esto es liquidez y esto acá justamente es mi order block de compra. Todo el order block en 1 hora es esto. Bien, justamente es donde tiene rechazo el precio. Bien, es justamente donde rechaza, pero cuando nosotros nos vamos a 15 minutos, entonces tenemos la apertura. Tenemos la apertura aquí, 9:30 de la mañana, justo acá. El precio tiene una reacción bajista, regresa, ya nosotros sabemos que viene bajista, entonces podíamos haber visto. Obviamente esto es un repaso, es un backtesting, no es lo mismo verlo cuando ya ocurrió que cuando estamos viendo el mercado en vivo, cuando no ha ocurrido. Bien, pero justamente lo que yo les decía, 9:35 de la mañana, acá si nosotros nos vamos a 5 minutos, vemos cómo aquí tiene una reacción bajista en este bloque, ¿okay? Luego de romper, si nos vamos a 1 minuto, pudimos haber refinado muchísimo más. ¿Dónde estamos? Acá. Bien, el precio manipula la baja, ¿ok? Acumula, acá. Manipula la baja, ¿ok? Intenta subir, manipula arriba, pero no logra. Lo que hace es tener un rechazo
justamente nosotros podíamos haber tomado una entrada acá, entendiendo que esta zonita azul es este vacío, ¿ok? Rechaza, vuelve a ingresar y tiene un rechazo mayor que llega justamente ¿hacia dónde? A la zona que nosotros teníamos marcado, esta zona verde. Vamos otra vez para una hora para que se vea. Bien, ahí. Fíjate aquí. Bien, aquí en una hora tenemos el bloque de venta, perdón, el bloque de compra acá abajo. Y justamente nosotros estamos viendo la reacción en esta zona. Si ellos van a comprar aquí abajo. Entonces, entendiendo esto, nos bajamos nuevamente a 5 minutos. Pudimos haber tomado nuestra venta, perdón, acá en este punto. Si refinamos hasta 1 minuto, yo soy de los que operan en 1 minuto. Bien, justamente aquí. Vamos a borrar esto para que no tenga tanto ruido. Bien. Justamente aquí el precio rechaza, tiene un primer rechazo, vuelve otra vez ¿a dónde? A esta zona, que termina siendo mi bloque de venta. Fíjate cómo entra en ese bloque de venta y enseguida tiene una reacción. Pudimos haber metido una entrada en este punto, cubriéndonos por aquí arriba de máximo, 20 puntos de stop, 20 pips de stop loss, ¿ok? Y yéndonos hasta esta zona de mínimo, donde podíamos, aquí teníamos un 1.3, prácticamente un 1.4, que fue la entrada que pagó, justamente ahí un 1.4. Bien. Ahí está, un 1.4, y el precio tuvo luego un cambio de estructura en esta zona, en 1 minuto, en esta zona de compra que ya habíamos marcado. Fíjate cómo es lo interesante, entendiendo el flow bajista, sabiendo que el mercado, claro, si nosotros nos vamos a 4 horas, pues vamos a ver que en 4 horas el precio está completamente alcista. Bien. Mira cómo trae impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, todo alcista. Podemos tirar incluso una línea de tendencia desde aquí abajo. Todo esto. Bien. Todo esto una línea de tendencia. Entonces nosotros podemos ver que el precio está alcista. Pero la zona donde hubo el último movimiento al alza, donde el precio podía llegar, era justamente pues esta zona donde no ha tenido rechazo, y el precio llega a esta zona, viene alcista, pero dejó un FBG en este punto justamente en 4 horas, que es donde está teniendo la reacción ahorita. Si nosotros marcamos todo esto acá, esto es un gran vacío de 4 horas. Entonces el precio está viniendo a buscar liquidez aquí para poder subir, si es que encuentra la fuerza suficiente o el interés comprador para venir a romper todo esto máximo. Pero de lo contrario, pues el precio podría llegar, fíjate cómo todo esto también termina siendo una zona de compras que está mucho más abajo y coincide con el último punto de rebote aquí. Bien. La última resistencia que fue rota al alza, pues ahora actúa como soporte. Bien, y es donde el precio podría venir a encontrar fuerza para seguir subiendo, o de lo contrario, pues si esto se pierde, este soporte, este nivel, pues el precio podría luego utilizarlo como resistencia para continuar a la baja. Bien, entonces estos fueron básicamente las oportunidades que nos dejaba el mercado el día de hoy. Una acá prácticamente por riesgo, que la primera fue lo que les expliqué. La primera justamente en este FBG, cuidándonos por arriba de este máximo. Ahí, aquí era, arriba de este máximo. 12 puntos, 12 pips de stop loss. Hasta este primer punto líquido, ¿ok? Que coincidía con un precio anterior o una zona de liquidez anterior. Nos podíamos ir hasta aquí abajo también, donde estaba la otra 1.7, pagó, terminaba pagando la segunda entrada, hasta donde llegó la segunda entrada. Aquí podíamos meter una reentrada, fíjate, y protegernos acá. Ya teníamos prácticamente el 1 a 1 en este punto. Y bueno, esa es la operativa que nos dejaba el mercado el día de hoy. Esto es parte pues del análisis, como les decía, yo dejé todo analizado acá en mi Notion, donde registro
pues básicamente toda mi operativa. A ver cómo. Bien, aquí donde registro toda mi operativa, el mes de junio. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya saben, pueden dejármelo saber, un mensajito directo en los comentarios. Yo voy a estar haciendo estos lives de análisis. También los voy a estar compartiendo por mi canal de YouTube, El Camino del Trading, o me parece que en YouTube estamos como SD Trading Academy. Bueno, espero que hayan encontrado información valiosa acá, que les haya servido para orientarse un poquito, como por ejemplo, no quiere decir que tengan que hacerlo igual que yo, pero como por ejemplo hago yo mis análisis, cómo observo las oportunidades de ingresar al mercado. Existen otras confluencias como la lectura del volumen, pero en este caso yo estoy haciendo un backtesting solamente de la acción de precio. Es por esa razón que les hablé única y exclusivamente de acción de precio. Así que, bueno, nada, muchas gracias a los que me acompañaron y no olviden pues darle like, compartir esto si lo ven por algún sitio, alguna otra plataforma, en YouTube, en Instagram. Síganme como El Camino del Trading y bueno, nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos vemos en el mercado.